Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente solo existe, dijo Oscar Wilde. El sentido de la vida ha sido una de las preguntas más debatidas a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento humano. Cada filósofo ha dado una respuesta diferente, influenciada por su contexto cultural, su visión del mundo y las corrientes de pensamiento predominantes en su época. Hoy te voy a descubrir las más asombrosas y quizás certeras respuestas que una serie de grandes pensadores, grandes filósofos, nos han ofrecido como solución a este casi irresoluble dilema de la existencia. Empezaremos por nuestro querido Aristóteles. Para Aristóteles, el sentido de la vida está profundamente vinculado al concepto de eudaimonía, que va más allá de una simple noción de felicidad. ¿Qué es la eudaimonía? La eudaimonía es un estado de florecimiento o realización plena que se alcanza al vivir conforme a la razón y desarrollando nuestras capacidades innatas al máximo. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles argumenta que todas las acciones humanas tienden hacia algún bien, y el bien supremo al que aspiran todas nuestras acciones es la eudaimonía. Este florecimiento no es algo pasajero o superficial, sino el resultado de una vida vivida en virtud. La virtud, tenemos que decir que para Aristóteles es el equilibrio entre dos extremos, lo que él denomina el justo medio. Este equilibrio se refleja tanto en las virtudes morales, como la justicia, la valentía o la templanza, como también en las virtudes intelectuales, como la sabiduría y el entendimiento. Alcanzar la eudaimonía implica no solo actuar correctamente, sino también tener un carácter formado por la razón. Para Aristóteles, la razón es lo que distingue a los humanos de los animales, y vivir conforme a la razón es lo que nos permite cumplir con nuestro propósito natural. Así, la eudaimonía no es una simple búsqueda del placer o la satisfacción inmediata, sino una vida de virtud y reflexión que lleva a un estado de plenitud. Para el filósofo griego, el sentido de la vida se encuentra en esta búsqueda de perfección moral e intelectual, donde el individuo encuentra su lugar en el mundo a través del desarrollo continuo de sus facultades. Para Nietzsche, el sentido de la vida está en superar nuestras limitaciones y crear nuestros propios valores. Nietzsche rechaza las nociones tradicionales de moralidad, religión y verdad absoluta, argumentando que estos valores fueron impuestos por una sociedad que inhibe la creatividad y la individualidad. En su obra Así habló Zaratustra, introduce el concepto del superhombre, una figura que representa al ser humano que ha trascendido las normas morales impuestas y ha creado un sentido propio de la vida. El superhombre no se rige por los valores tradicionales de la moral judeocristiana, sino que crea sus propios valores en un acto de autoafirmación radical. Para Nietzsche, el ser humano tiene el potencial de superar su naturaleza limitada y llegar a un estado de creatividad y poder. Este proceso de autotrascendencia es una lucha constante, pero es la clave para encontrar el verdadero sentido de la vida. Además, Nietzsche propone el concepto del amor fati o amor al destino, que consiste en aceptar y amar la vida tal y como es, con todas sus dificultades, dolores y sufrimientos. Para Nietzsche, el sentido de la vida no se encuentra en escapar de las dificultades o buscar consuelo en una verdad trascendente, sino en abrazar la vida en su totalidad. Este amor a nuestro destino implica una aceptación radical
de todo lo que nos sucede, incluyendo el sufrimiento como parte esencial de la vida. Solo cuando el ser humano puede amar su destino tal y como es, sin desear que sea diferente, puede vivir en plenitud. Así, para Nietzsche, el sentido de la vida radica en la creación de uno mismo a través de la superación y la aceptación del destino, en lugar de seguir los valores tradicionales o buscar un propósito externo. Para Jean-Paul Sartre, el sentido de la vida no está predeterminado por ningún principio divino o por naturaleza humana esencial. Sartre, como filósofo existencialista, sostiene que los seres humanos están condenados a ser libres, lo que significa que debemos crear nuestro propio sentido de la vida mediante nuestras propias elecciones y acciones. En su obra El ser y la nada, Sartre explica que los seres humanos no tienen una esencia fija que determine su propósito en la vida. En cambio, somos responsables de construir nuestra identidad y de dar sentido a nuestra existencia a través de nuestras decisiones. Esta libertad radical que propone Sartre es tanto una bendición como una maldición. La falta de un sentido predeterminado implica que el individuo tiene una total libertad para decidir qué hacer con su vida, pero al mismo tiempo esta libertad genera una profunda angustia. El ser humano se enfrenta a la angustia existencial de tener que definir su propio propósito sin la guía de una autoridad superior o una naturaleza humana fija. No hay nada que nos diga cómo debemos vivir. Cada individuo debe tomar esa responsabilidad en sus manos. Subraya Sartre que a través de la acción consistente somos responsables de lo que llegamos a ser. Esto significa que incluso si no elegimos un propósito claro, nuestras acciones lo definirán por nosotros. Así, el sentido de la vida para Sartre está en la libertad de elegir y en la responsabilidad de crear una identidad y un propósito en un mundo donde no existe un sentido inherente. Para Albert Camus, el sentido de la vida está en la rebelión frente a la naturaleza absurda de la existencia. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus describe al mundo como intrínsecamente absurdo, lo que significa que no tiene un significado o propósito inherente. Los seres humanos buscan a la desesperada un sentido en un universo que es indiferente a nuestras aspiraciones, y esta falta de correspondencia entre nuestra búsqueda de significado y el vacío del cosmos es lo que Camus llama el absurdo. Frente a este absurdo, el ser humano tiene tres posibles reacciones. Primera, la rendición a la desesperación, lo que podría llevar al suicidio. 2. La aceptación pasiva de la falta de sentido. Y 3. La rebelión. Para Camus, la única respuesta válida es la rebelión contra el absurdo. Esta rebelión no es un acto de resignación o escapismo, sino una afirmación continua de la vida a pesar de su falta de significado. El ejemplo más claro de esta actitud es el mito de Sísifo, quien fue condenado a empujar una piedra por una montaña solo para verla rodar de nuevo, repitiendo el ciclo eternamente. A pesar de lo inútil de su tarea, Camus ve en Sísifo a una figura heroica porque se rebelaba contra el absurdo de su destino, encontrando sentido en su esfuerzo constante. Para Camus, el sentido de la vida no se muestra en un significado trascendental o una justificación cósmica, sino en el acto de vivir plenamente y crear nuestro propio sentido a través de la experiencia y la acción. La vida puede ser absurda, pero eso no impide que tengamos momentos de alegría, amor y solidaridad. La rebelión es, por tanto, la respuesta a un universo sin sentido, y es
en esa lucha por dar significado a nuestra vida, a pesar de todo, donde reside el verdadero sentido de la existencia. Para Viktor Frankl, el sentido de la vida se revela de manera especial a través de la capacidad humana de encontrar propósito incluso en el sufrimiento más extremo. En su influyente obra El hombre en busca de sentido, Frankl, que sobrevivió a la brutalidad de los campos de concentración nazis, expone su teoría conocida como logoterapia, que se centra en la búsqueda de significado como la principal fuerza motivadora en los seres humanos. A diferencia de otras escuelas de psicología que se enfocan en la voluntad de poder o la búsqueda del placer, Frankl subraya que el deseo de encontrar sentido es lo que define la existencia humana. Frankl afirma que incluso en circunstancias de dolor extremo, de deshumanización o de sufrimiento, como las que él mismo vivió en el Holocausto, los seres humanos podemos escoger cómo responder. Según él, no podemos controlar las circunstancias externas, pero siempre tenemos el poder de elegir nuestra actitud hacia esas circunstancias. Esta elección puede llenar la vida de propósito y sentido, incluso en las condiciones más inhumanas. El sufrimiento entonces no es un obstáculo insuperable para la vida con sentido. Por el contrario, puede ser una vía hacia la autotrascendencia, siempre que lo enfrentemos con la mentalidad adecuada. Frankl también describe que el sentido no es algo general ni fijo, sino profundamente individual. Cada persona debe encontrar su propio significado en la vida, ya sea a través de valores creativos, realizar una obra, llevar a cabo una tarea, valores experienciales, como experimentar amor, belleza o arte, o valores actitudinales, como se enfrenta, por ejemplo, el sufrimiento inevitable. El sentido de la vida, para Frankl, no se limita por tanto a las circunstancias favorables o a la ausencia de dolor. Se encuentra en la capacidad de cada ser humano para transformar el sufrimiento en crecimiento personal, dignidad y propósito. Vamos ahora a Oriente. Allí, desde la perspectiva del budismo, el sentido de la vida es superar el sufrimiento y alcanzar un estado de iluminación conocido como nirvana. Para el Buda, el sufrimiento es una realidad inherente de la existencia humana. Este sufrimiento surge del deseo, el apego a lo transitorio y la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Todo lo que experimentamos está sujeto a cambio y el apego a estas experiencias pasajeras es lo que genera dolor. Por lo tanto, el objetivo final de la vida es liberarse del ciclo de renacimientos y sufrimiento, logrando la paz absoluta en el nirvana. El camino hacia el nirvana no es sencillo, pero Buda ofrece una resolución clara a través del noble camino óctuple, que abarca prácticas éticas, disciplinarias y de meditación. Estas prácticas incluyen visión correcta, que es comprender la realidad como es y no como deseamos que sea, intención correcta, renunciando al deseo egoísta, habla correcta, acción correcta y medio de vida correcto, que es vivir de manera moralmente adecuada. El Buda enseña que al seguir este camino, las personas pueden ir purificando su mente de los deseos más egoístas y de las percepciones erróneas que nos causan el dolor y el sufrimiento. El nirvana, por tanto, no es la simple ausencia del dolor, sino un estado de paz profunda, libertad y plenitud interior. Es el fin del sufrimiento porque en el nirvana ya no hay más deseos ni apegos que puedan dar lugar al sufrimiento. De este modo, el sentido de la vida para el budismo no se encuentra en logros materiales o en la gratificación personal, sino en trascender el ego y las limitaciones que nos atan al sufrimiento, alcanzando la iluminación y la unidad con el todo.
Para Epicuro, el sentido de la vida está en alcanzar el placer, pero no el tipo de placer hedonista y descontrolado que podría asociarse con su filosofía. Epicuro redefine el placer como la ausencia de dolor físico y perturbación mental. En su carta a Meneceo, sostiene que la verdadera felicidad se encuentra en un estado llamado ataraxia, es decir, la tranquilidad del alma, y en la aponía o la ausencia de dolor en el cuerpo. Epicuro entiende que la vida puede estar llena de deseos y temores innecesarios y que el sentido es eliminar esas fuentes de angustia para alcanzar un estado de serenidad. Epicuro distingue entre deseos naturales y necesarios, como es el deseo del alimento, de refugio o de compañía. También deseos naturales pero ahora no necesarios, como es el deseo del lujo o el placer excesivo. Y los deseos vanos, como el deseo de riqueza, fama o poder. Para alcanzar la felicidad, Epicuro sugiere que los seres humanos deben centrarse en satisfacer los deseos necesarios y evitar los deseos superfluos que solo generan ansiedad. Por ejemplo, desear más riquezas o prestigio lleva a una vida de inquietud, mientras que contentarse con lo básico conduce a una vida en equilibrio y satisfacción. El sentido de la vida para Epicuro también está vinculado a la eliminación del miedo, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte. En su filosofía, los dioses no intervienen en la vida humana y la muerte no debe ser temida, porque es simplemente el fin de la conciencia. Mientras estamos vivos, no experimentamos la muerte, y cuando llega, ya no estamos. Al liberarse de estos temores, el individuo puede vivir una vida plena y serena, disfrutando de los placeres sencillos y de la contemplación filosófica. Para Immanuel Kant, el sentido de la vida reside en cumplir con nuestro deber moral, que es un mandato de la razón y no de nuestras inclinaciones o deseos personales. En su obra Crítica de la razón práctica, Kant introduce su concepto clave de imperativo categórico, una regla ética que exige que actuemos de manera que nuestras acciones puedan convertirse en leyes universales. Es decir, debemos actuar de tal manera que lo que hagamos pueda aplicarse a todos sin excepción, de manera coherente y sin contradicciones, en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Kant afirma que los seres humanos, como seres racionales, tienen la capacidad de reconocer el deber moral y actuar conforme a él, independientemente de las consecuencias o de nuestros intereses egoístas. El sentido de la vida, para Kant, no está por tanto en buscar la felicidad como un fin en sí mismo, sino en hacer lo correcto porque es lo correcto. La autonomía moral es esencial para su filosofía. Los seres humanos no deben ser esclavos de sus deseos ni actuar de acuerdo con máximas que promuevan su propio bienestar a expensas de los demás. En lugar de eso, deben seguir leyes morales que respeten la dignidad de cada individuo. Kant también introduce la idea de que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos y no como medios para un fin. Esto significa que el sentido de la vida implica reconocer y respetar la dignidad intrínseca de cada persona, actuando siempre de manera que promueva la justicia y el respeto humano. Así, el deber moral nos proporciona una estructura para vivir que da sentido a nuestra existencia, ya que a través del cumplimiento del deber, cada individuo contribuye al bien universal. En resumen, el sentido de la vida para Kant está en vivir éticamente, conforme a las normas de la razón y no de impulsos egoístas o emocionales. La moralidad, para él, es el camino hacia una vida significativa, ya que sólo a través de la voluntad buena y del respeto por el deber podemos construir un mundo justo y digno para todos. Para Lao Tse, el sentido de la vida radica en vivir en armonía con el Tao,
el principio universal que rige y permea todo lo que existe. El Tao, traducido como el camino o la vía, no es una fuerza física ni un ente concreto, sino una esencia indefinible que representa el orden natural del cosmos. En su obra fundamental, el Tao Te Ching, Lao Tse argumenta que intentar controlar o dominar la vida es contraproducente, ya que va en contra de este flujo natural. El taoísmo enseña que el verdadero sentido de la vida se encuentra en ceder al Tao, dejar que las cosas sucedan sin intervención excesiva y adoptar una postura de no resistencia frente al curso natural de los eventos. Vivir en armonía con el Tao implica cultivar la simplicidad, la fluidez y el no hacer, que no significa inacción, sino actuar en el momento oportuno, sin forzar nada. Lao Tse rechaza la búsqueda excesiva de logros materiales, poder o reconocimiento, ya que tales metas nos alejan de la paz interna y el equilibrio con la naturaleza. El sabio, según Lao Tse, es aquel que se despega de sus deseos y expectativas, encontrando plenitud en la tranquilidad, la humildad y la unidad con el Tao. En última instancia, el sentido de la vida para Lao Tse no está en cambiar el mundo o imponerse sobre los demás, sino en fluir junto con el mundo, aceptar su misterio y aprender a vivir con la misma naturalidad y espontaneidad con la que fluye el agua por los ríos. El taoísmo, por lo tanto, ve la vida no como un problema que debe ser resuelto, sino como un proceso que debe ser vivido con armonía y respeto hacia la naturaleza. Para Thomas Hobbes, el sentido de la vida está determinado por la supervivencia y la búsqueda de seguridad, conceptos fundamentales en su filosofía política. En su obra Leviatán, Hobbes describe al ser humano como inherentemente egoísta y motivado por el miedo a la muerte violenta y al caos. En su famoso concepto del estado de naturaleza, sostiene que, sin una autoridad central que imponga el orden, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esto se debe a que en su visión pesimista de la naturaleza humana, las personas actuarían en interés propio, lo que llevaría a una guerra de todos contra todos. Para Hobbes, el instinto de autopreservación es la principal fuerza que guía las acciones humanas. El sentido de la vida, por tanto, se reduce a sobrevivir en un mundo que sin estructura estaría dominado por el miedo y la violencia. Es esta búsqueda de seguridad lo que lleva a los seres humanos a formar sociedades y a crear un contrato social en el que cedemos parte de nuestras libertades a un soberano o gobierno a cambio de protección y estabilidad. El gobierno, representado en Leviatán, es escenario para mantener la paz y evitar el retorno al caos del estado de naturaleza. La vida cobra sentido, según Hobbes, cuando los individuos se organizan bajo una autoridad central que garantiza la seguridad y nos permite la paz. Sin esta estructura, la vida se vería reducida a un constante conflicto por recursos y poder. Para Hobbes, la seguridad es el fundamento de una vida significativa, ya que solo en condiciones de orden las personas pueden perseguir sus propios intereses, vivir en paz y prosperar. Para Martin Heidegger, el sentido de la vida se encuentra en enfrentar la realidad de nuestra mortalidad. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger introduce el concepto del ser para la muerte, que describe la existencia humana como una constante marcha hacia la muerte. Heidegger argumenta que la mayoría de las personas viven en un estado de inautenticidad, ignorando su mortalidad y permitiendo que su vida sea dictada por las convenciones sociales y las expectativas externas. Este estado de alienación hace que las personas vivan de manera superficial, sin una conexión real con su propio ser.
Sin embargo, Heidegger sostiene que al confrontar nuestra mortalidad podemos vivir de manera auténtica. Aceptar la finitud de nuestra existencia nos obliga a tomar decisiones conscientes que dan forma a nuestra vida, en lugar de dejarnos arrastrar por el conformismo. El ser para la muerte no es algo trágico para Heidegger, en cambio es la oportunidad para asumir la responsabilidad de nuestra existencia, dándole un sentido que solo puede surgir de la decisión individual. La muerte entonces no es simplemente un final, sino un horizonte que nos permite ver nuestra vida de manera más clara. Vivir auténticamente para Heidegger es tomar el control de nuestras posibilidades y vivir de acuerdo con lo que realmente valoramos en lugar de vivir según expectativas de la sociedad o de los otros. La autenticidad surge cuando aceptamos que nuestra vida es limitada y frágil y hacemos de esa limitación el motor que impulsa nuestras elecciones significativas. Y por último, traemos a Karl Marx. Para Marx, el sentido de la vida se encuentra en la realización personal y social a través del trabajo. En su análisis del capitalismo, Marx argumenta que el trabajo alienado priva al ser humano de su esencia creativa y de su capacidad de autodeterminación. El sistema capitalista, según Marx, convierte al trabajador en una mercancía, separándolo del producto de su trabajo y robándole el control de su vida. Marx sostiene que el verdadero sentido de la vida se encuentra en el trabajo libre, entendido como la actividad creativa y productiva que permite a los individuos desarrollar plenamente sus capacidades humanas. El trabajo no debe ser solo un medio de subsistencia, sino una expresión de la libertad y la creatividad del ser humano. Bajo el comunismo, Marx prevé una sociedad en la que el trabajo se transforma en una actividad gratificante que contribuye tanto al bienestar individual como al colectivo, eliminando las barreras de clase y la alienación. Para Marx, el sentido de la vida está entonces profundamente entrelazado con la justicia social. La liberación del ser humano de las cadenas de la explotación capitalista sería esencial para que todos puedan realizar su potencial como individuos creativos y libres. El trabajo, en su sentido ideal, es una forma de autoexpresión y autoafirmación y es la construcción de una sociedad sin explotación donde los seres humanos encontrarán el verdadero sentido de su existencia. Pues hasta aquí nuestro repaso filosófico de hoy. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Déjamelo en los comentarios. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.